Entonces decimos que estamos en presencia de una unidad Dobson de ozono. La unidad Dobson sirve para medir la cantidad de ozono que hay hacia arriba. Entonces, lo que recién les mencioné era la definición de la unidad Dobson. La escuchan mucho la unidad Dobson cuando hablan del problema de ozono. Todos los veranos, cuando hay que salir a tomar sol, entonces aparece el problema de la radiación ultravioleta, de la dermatitis, de los cuidados, etc. Y también del ozono. Y no porque en verano haya un problema con la capa de ozono. La capa de ozono tiene una depresión, una disminución más o menos constante en un año. Puede tener situación. El problema es que en verano salimos más y nos exponemos más. Cuando hay menos ozono, la capa disminuye, tenemos más penetración de la radiación ultravioleta C, que es la que es más perjudicial desde el punto de vista de los cánceres de piel y otros efectos en la salud. Disculpe, profesor, sí. ¿Esa es la relación que ustedes hacen en cuanto a intensidad y estación de año? A mayor radiación, por eso dice que sí. La capa de ozono más o menos aparece en agosto y disminuye en fin de diciembre, por lo que menciona acá. No, pero no sé si es la capa de ozono la que dice eso. Eso dice los efectos de la piel. Creo que es ese gráfico que hace así. Sí, ya lo vamos a ver ahora. Les muestro una cosita. Las sustancias deflectoras son aquellas sustancias que atacan la molécula de ozono y hacen disminuir la cantidad de ozono que tenemos en esa zona por encima de la estratosfera. Fíjense cómo las medidas internacionales después de los 90, fines de los 90, cuando se toma, nosotros en el 87 el mundo empezó a tomar conciencia de esto que les mostré recién, ¿no? Baja el ozono cuando crecen los compuestos tipo freones y gases de ese tipo. Quiere decir que hay una correlación directa, experimentalmente demostrable, entre la eliminación de la cantidad de ozono, esto que llaman la capa de ozono. Está mal dicho, Fíjense que no es que la capa se haga más chica o se haga más grande. El ozono siempre va a estar en la estratosfera. Lo que pasa es que hay menos cantidad de ozono, que se lo miden en unidades Dobson, llevándolos a la cantidad real de ozono. Sí, ahí sí podemos hablar de que la altura de esa columna va a ser menor. Por eso es bueno hablar de unidad Dobson, pero no imaginen que hay una capa que se hace más chica como una torta que no se cocinó bien, ¿cierto? La capa de aire donde hay ozono es siempre la misma. La cantidad de ozono en esa capa está más diluido, el ozono es menor. Entonces cuando lo aíslan y lo llevan a unidades Dobson, sí es más chiquita esa cantidad de unidades Dobson. Pero fíjense, cuando empezamos a controlar, la humanidad empezó a controlar los gases deflectores de la capa de ozono, fíjense cómo la cantidad empezó a bajar a partir de estoy diciendo cómo cuando nos dimos cuenta de que estos gases son efectos de disminución de la capa de ozono, cómo los empezamos a usar menos en las industrias, y miren cómo empieza a disminuir la sustancia. Esto es una cosa, bueno, obviamente acá está la proyección, ¿no? Pero acá empieza el punto de inflexión. Estábamos usando en los 60, en los 70, particularmente de los 70 en adelante, una cantidad cada vez más creciente de gases deflectores de la capa de ozono, hasta que nos dimos cuenta, y ahí empezamos a normalizar, a normatizar, a reglamentar, y en el 2010 estaremos por acá. Y esta ya es una proyección que puede llegar a suceder si sigue la misma tendencia, más o menos son modelos estos para adelante de... Eso refiere la Antártida. Como digamos el 2100, ahí se proyección, pero en la Antártida no existe. No existe, porque no vamos a tener ya gases. Claro, no nos vamos a preocupar por eso. Estas son las bandas de ultravioleta, UVA, UVB y UVC. Ustedes después los leen en cuanto a energía. Yo les quería mostrar cómo convertir nanómetros a Armstrong pero no tiene sentido. Lo que les quiero decir es que la radiación que viene del Sol
es visible, pero además tiene todo el espectro electromagnético. Perdón, ¿tiene todo el espectro? El espectro electromagnético, particularmente lo que está más allá de lo visible en energía, bueno, que tiene longitudes de onda más cortas. Por eso acá la C, que es la más peligrosa, VC, esta es la que hay que cuidar, ¿no? La B también, pero esta es extremadamente peligrosa. Fíjate que la longitud de onda de esa radiación es menor que, por ejemplo, la VA, que es un poquito más allá del visible. Bueno, eso lo ven, tenemos tres bandas que los hombres hemos clasificado por una cuestión de convención o de norma, nada más. El espectro es continuo. Ahí tiene cómo atenúa la intensidad cuando tenemos, fíjense, el ozono, la capa atmosférica, para el UVA tiene un coeficiente de atenuación que hace que la intensidad transmitida sea menor. No, estoy diciéndolo mal. Esto es el coeficiente de atenuación en función de la longitud de onda. Entonces, a longitudes de onda mayores, energías más bajas, la atenuación es menor, por lo tanto pasa más radiación. La radiación UVA es la que menos frena la atmósfera y afortunadamente la menos dañina. La UVB está en una zona intermedia y la VC es la que más frena la atmósfera, entre ellos el ozono, es la que tiene un coeficiente de atenuación más alto. Eso también es físico. Bueno, los efectos de cambio climático global hacen que la radiación UVB en la superficie vaya creciendo, cambio ambiental global. ¿Por qué? Por las cuestiones de, por ejemplo, capa de ozono, calentamiento, etc. Y vemos que cada vez tenemos más efectos de envejecimiento, problemas de pérdida de defensas naturales, ¿no? Estos son efectos colaterales derivados de la radiación UVB en la salud humana, en la vida animal y vegetal, consecuencia del cambio climático, el cambio ambiental global. Las camas solares están entre el UVA y UVB. Tienen bastante UVB, están prohibidos las camas solares. En el caso de la energía que emite el sol, sí. Porque hay estudios sobre el hecho de que haya un cambio también desde el sol. Sí. Eso cómo se mide, cómo lo ven. Porque digamos, la capa de ozono se creó por el hecho de, se afectó por esos gases, ¿no? Por esas partículas que afectan al ozono. Sí, señor. En el caso del sol, bueno, el sol ustedes saben que el sol es combustión nuclear, ¿no? O sea, básicamente es fusión nuclear, que emite muchas cosas. Podemos decir que emite radiación electromagnética y particular, toda llega a la Tierra. Estos campos magnéticos de la Tierra sirven de alguna manera para frenar las radiaciones particulares, las radiaciones cargadas. El ozono, la atmósfera en general, para frenar